Chafardeo, rumorología, curiosidad o cotilleo son términos sinónimos que evocan, por encima de todo, el ansia de conocer y saber aquello que nos es ajeno. Los neurólogos han descubierto que el rumor, además de cierto daño social, nos activa, equilibra el estrés, fomenta la creatividad y nos mantiene en alerta. Para descubrir cómo, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues con Pedro Palau Pons vamos a hablar de aquellos rumores que dicen que sirven desde el punto de vista psicológico para expandir un poquito más o liberarnos un poquito de ese estrés, pero que no deja de ser un rumor, y hablar con propiedad es lo que siempre nos dice la propia sociedad, ¿no? Hay que hablar siempre sabiendo lo que uno dice y explicando las cosas que son reales, ¿no? Las verdaderas, ¿no? Por aquello que decía el gran filósofo, las verdades no serán libres, ¿no? Las verdades no serán libres. Bien, bueno, pues vamos a relacionar la rumorología, el rumor, algo nada propio, y en la propia universidad nos explican, sobre todo a la gente que nos dedicamos a este noble oficio, qué es las letras, la ciencia de la información, ¿no? A hablar siempre, a explicar cosas que ustedes tienen que saber siempre, pero bajo un sustrato de contenido oficial, contrastado, no a través del rumor, de aquella boca-oreja. Vamos a conocer perfectamente qué significa hablar o para qué sirve la rumorología y el chafardeo, un término muy coloquial que seguramente más de uno le debe de sonar, porque a lo mejor está también dentro de esa tesitura. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es lo mismo chafardeo, ser un chafardero, o una chafardera, que ser una persona que utiliza el rumor para su mensaje? Sí, lo que pasa es que yo quisiera lanzar un poco un alegato defensivo de cara a la chafardería, al cotilleo, porque, a ver, aquí todo el mundo... Que no es lo mismo que chisme. También, si quieres, ¿no? O sea, a ver, un alegato al chisme. Claro, o sea, todo el mundo es muy serio. Todo el mundo ve solamente programas documentales en televisión. Nadie ve programas de prensa rosa. Todo el mundo lee, por supuesto, revistas científicas. Nadie lee las bodas, el no sé qué, nadie. Tú haces una encuesta en la calle y todo el mundo es, vamos, todos somos adictos a los documentales de la 2 y al National Geographic, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, tú y yo somos adictos a la 2, por supuesto, ejemplo, ¿no? siempre. Aparte de Canal 25 Sobre todo yo a la hora de la siesta mucho, siempre. Claro. Sí, pues relaja mucho, ¿no? Pero o sea, bromas... nos haces el salto, a Canal 25 nos haces el salto y te vas a la 2. Me voy a la 2 a ver Está animalitos. Está bien. Pero ya, ahora fuera bromas, ¿no? Realmente el cotilleo es un elemento necesario, desde un punto de vista neurológico, para el ser humano. Es decir, cuando cotilleamos, cuando compartimos una información semisecreta, cuando especulamos, lo que estamos haciendo, lo que nuestro cerebro está haciendo en ese caso, es poner en marcha toda una maquinaria creativa impresionante, ¿no? Es decir, los neurólogos hoy se han dado cuenta que, claro, cuando una persona lanza un secreto, lanza un chisme o lanza un rumor, más allá del contenido, y más allá de si eso es ético o no hacerlo, o cuando escucha un rumor o un chisme, se ponen en marcha las denominadas neuronas espejo. Es decir, hay un proceso de empatía e identificación con el otro interlocutor. Pero además se ponen en marcha neuronas que nos incentivan todos los procesos de creatividad, de imaginación, es decir, nos hacen estar más despiertos, ¿no? Claro, hoy es muy fácil buscar un poco el cotilleo de lo que ha hecho la vecina del segundo, la del quinto, la tal famoso, tal otro, ¿no? Pero todo eso, más allá de ser un proceso que se ha demostrado que a algunas personas les fomenta la relajación incluso, es decir, que calma su estrés, porque focalizan el estrés y la preocupación en otro, es decir, te evade, ¿no? Se sirve como herramienta evasiva. Todo esto, insisto, como todo en dosis justa, ¿no? Pero sí es verdad que desde un punto de vista neurológico, de química interna, el rumor o el cotilleo o el chafardeo nos hace estar mejor, aunque no lo imaginemos. Es curioso porque nos has dado ahora tres palabras casi mágicas que cada una suena de forma diferente, ¿no? Ser un chismoso parece que sea como muy malo, ¿verdad? Muy peyorativo en relación a ser una persona que lanza un rumor. Y estamos hablando de lo mismo. Sí. Ser un chafardero, pues... Es el curioso, el que recibe. Es el curioso, el que recibe, ¿no? El cotilla, el que lo escucha todo, pero que a lo mejor no tendría mucho que ver con el que habla por rumores, claro, ¿no? Pero sin embargo estamos hablando de la misma persona. Sí, es un poco la misma familia, ¿no? O sea, porque todos esos elementos generan en nuestro interior lo mismo. Es decir,
el cerebro, ante esas expectativas, claro, a ver, siempre hablamos de un rumor o un cotilleo con el que tú tengas una cierta vinculación. O sea, a mí que me expliquen que tal o cual rey o reina de tal o cual país ha ido de boda, pues es igual. A mí particularmente, ¿no? O sea, bueno, pues vale, pues que se case y que sea muy feliz y coma perdices, ¿no? Pero si el rumor o el contenido del rumor o del cotilleo coincide con tus gustos, con lo que a ti te interesa, entonces es cuando produce ese efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Nuestro cerebro primero regula los niveles de estrés. Es decir, el estrés no es más que una herramienta de alerta. Nada más que eso, ¿no? Que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, es decir, ha permitido que nuestra especie vaya evolucionando, ¿no? El estrés lo que hace es activar el cerebro. Hay dos tipos de estrés, el bueno y el malo, es decir, el mucho estrés es muy perjudicial y el poco estrés puedes acabar en un proceso depresivo importante, ¿no? Es decir, siempre hay que tener un poco regulado el estrés. ¿Para qué sirve el estrés? Para que estés activo, para que estés energético, para que estés creativo, para que estés despierto, para que el cuerpo funcione. Cuando el rumor activa los niveles de estrés, lo que hace es que la persona esté como más despierta. ¿Por qué? Porque generamos dopamina y endovalium. Estos son dos sustancias químicas endógenas que nuestro cerebro produce a partir de reacciones o de emociones externas, ¿no? Claro, si lo que me cuenta alguien, si el chisme que yo lanzo o si el chisme que alguien me ha contado yo recibo genera esa interacción en mi cerebro, me voy a sentir mejor, aunque sea temporalmente. Y esas endorfinas que creo que se generan en las suprarrenales, ¿no? De alguna manera ayudan, estimulan al propio individuo, al propio cuerpo a salir muchas veces de procesos críticos importantes, de depresiones importantes. Hablamos de esa parte interna que todos tenemos, esa medicina interna, que son esos neurotransmisores, esa forma endógena que tenemos dentro, que sale hacia afuera, de poder aliviar algunas de nuestras particularidades. Pero claro, hablamos del rumor, hablamos del cotilleo, hablamos del... Hay otra palabra más como el chismorreo, ¿no? El chismorreo, que suena como muy mal, ¿no? Sí. Sin embargo, Pedro, hay que ser de un talante especial para vivir en esa tónica, ¿no? Lo vemos en diferentes medios de comunicación, en la televisión se está viendo mucho, que además que aparecen que programas donde las miserias de uno son abiertas públicamente, ¿no? Se explican, ¿no? Ahí no hay amistades. La cuestión es hablar por hablar y criticar y cotillear y lanzar rumores, pese a quien le pese, criticar a quien le... es igual, porque no pasa absolutamente nada. Lo que tiene, aparte de malo, aparte de esa gravedad, ¿no? De criticar a alguien por criticar, ¿no? Es que justamente, aunque luego se vaya por la justicia, por lo penal, a buscar pues, daños y perjuicios, las personas que luego ven la réplica o la subsanación de ese rumor intencionado y explicado por antena y mal dicho, ¿no? No siempre es la misma que escuchó por primera vez el rumor y la crítica dada, ¿no? Claro. Con lo cual, nunca se resarce suficiente a la persona afectada de un rumor o de una crisis. Claro, así, ¿no? esto es como cuando... A todo esto yo, sin ánimo de defender, ¿no? El contenido de, y ahora te lo matizaré, insisto en que eso que están haciendo muchas cadenas de televisión, programas de radio, revistas, eso se ha demostrado que es terapéutico y que es positivo, ¿vale? El hecho en sí, no el fondo, ¿vale? Y ahora te explicaré por qué, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, o sea, esto es como en el mundo de los juicios, cuando el fiscal de pronto dice, y yo estoy seguro que usted lo asesinó y además se ensañó con él, ¿no? Y el juez dice, el jurado no tendrá en consideración estas palabras, ¿no? No las tendrá en consideración, pero ya las ha escuchado. Es decir, un poco es lo mismo, ¿no? O sea, yo lanzo aquí lo que me dé la gana contra quien sea, posiblemente se hace un juicio paralelo, sobre todo en casos muy, muy graves que están ocurriendo, ¿no? La televisión o los medios a veces hacen un juicio paralelo y a la hora de la verdad, cuando hay una sentencia ya judicial, bueno, pues ya se ha juzgado a esa persona, ¿no? Con lo cual incluso se puede llegar hasta manipular, creo, emotivamente al menos a jurado. Pero, insisto, todas esas personas que son, entre comillas, adictas o que les gusta todo ese tipo de programación, en el fondo, claro, esa programación existe porque hay personas que la ven, si no, no existiría, ¿vale? Con lo cual hay un público, hay una demanda de eso, ¿no?
desde el punto de vista antropológico, siempre hemos sido cotillas por saber qué tiene la tribu de enfrente, cómo se lo organizan, qué productos cocinan, qué inventos han hecho. O sea, el hecho de ser cotillas, curiosos, chafarderos, siempre ha pasado, ¿no? Claro, en prensa rosa, por ejemplo, se lleva al máximo extremo. Y siempre hemos sido curiosos y cotillas, y siempre hemos hecho caso a los rumores. O sea, los rumores se han utilizado siempre como gran arma de guerra. Es decir, la mejor arma de guerra es: vamos a lanzar un rumor para que estemos entretenidos en ese rumor y por otro lado vamos a hacer lo que nos dé la gana con el enemigo, ¿no? Eso se ha hecho siempre. Es curioso porque en esas guerras, ¿no? Cuando se lanzaban los mensajes fuera, pues decían, bueno, entre dos verdades, con tal de que digas una mentira, ya se ha convertido las dos verdades en mentiras también, ¿no? Claro. Con lo cual era una forma de distorsionar, ¿no? La propia realidad. ¿Tú crees que a día de hoy, con esas manipulaciones, porque claro, las personas que dicen que están en contra de lo que viene haciendo este gobierno, hay muchos gobiernos, ¿no? Los que están ahí, no sé, desclasificación del tema OVNI, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, siempre están los que dicen, tienen hasta un nombre, una nomenclatura muy propia, ¿no? Los que son los conspiranoides. Los conspiranoides, sí, ¿no? Sí. De todo tipo de estados, ¿no? Y es decir que, bueno, que a lo mejor se lanza un rumor en contra de, para que aquella realidad o que aquella verdad se convierta, pues eso, en una mentira, en una falacia, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, el Congreso americano, o sea, el gobierno americano, dice que va a desclasificar toda la información ufológica o de ovnis que tiene hasta la fecha, ¿no? Ya, ha habido miles de peticiones durante años y desclasificar. Claro, lo normal es decir, mira qué bien, nos van a dar la información, vamos a ver realmente qué ha pasado, ¿no? Sobre todo información va a ser información muy vieja la que vamos a ver, porque claro, y vamos a descubrir que muchos ovnis no lo eran, sino que eran prototipos de ingenios militares, ¿no? El problema es que ya hay quien dice, no, van a dar la información que han estado reelaborando y maquillando de una verdad, y es que los marcianos, los ovnis, lo que sea, están con nosotros, patatín, patatán. Es decir, siempre hay las dos vertientes, ¿no? Claro, todo tiene su público. La persona que sea conspiranoia, como tú comentabas, pues se va a quedar con eso, ¿no? Decir, es verdad, nos están engañando, ¿no? Bueno, el rumor se ha utilizado siempre como arma de guerra, pero como arma de masificación y como arma de lanzar y gobernar. Hoy es muy complicado que alguien diga, he tenido una visión, tal entidad angélica, divina, lo que sea, me ha hablado y vengo a deciros que tal o cual cosa. Pero eso se utilizó durante la Edad Media. Es decir, cuando se lanzan las cruzadas, se lanzan porque un santo padre urbano tiene una visión y esa visión la transmite a los demás y dice, yo he visto y me han dicho que va a pasar esto, ¿no? Por lo tanto hay que ir a arrasar, hay que ir a recuperar Tierra Santa, hay que acabar con el infierno, etcétera, etcétera. Bien, ese elemento, posiblemente yo no estaba allí para saber si vio algo o no, pero posiblemente se generó toda una historia de ingeniería política militar detrás, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo lanzamos esto, cómo hacemos para convencer a la población, lancemos este bulo o este rumor, ¿no? Esto mismo se ha hecho durante muchísimo tiempo en nuestros días. Es decir, más allá de lo bien o mal, yo ahí no entro en juzgar, que hayan hecho la operación en Estados Unidos contra Bin Laden, ha sido muy rentable tener el coco permanentemente durante un montón de años. Ha sido muy rentable, porque mientras tú tienes un coco que no sabes dónde está, personificado en Bin Laden, puedes maniobrar. Es decir, mientras no sepas dónde está el enemigo, puedes buscarlo en todas partes, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ¿pero lo han encontrado? Sí, pero el rumor dice que no lo han encontrado, sino que Bin Laden estaba muy enfermo y murió hace mucho tiempo, pero que se ha mantenido la rumorología de que él seguía por ahí vivo, atacando, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que el rumor, ya hemos saltado de esfera, ¿no? Pasamos de Pepito se ha casado con Juanita a un Estado hace esto o hace lo otro, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Es picar un poco la curiosidad, jugar con la preocupación, jugar con el interés, producir esa química interna con la otra persona para poder trabajar la rumorología. Lanzar mentiras o verdades a medias, ¿verdad? Esa es la categoría del rumor, lanzar más bien mentiras, ¿no? Cosas que alguien ha escuchado. Hay un chiste de Eugenio que es muy bueno, que yo no lo sé contar porque tampoco es un tiempo de chistes, ¿no? Pero es aquel que alguien le explica a un soldado fuera de un pabellón algo, el soldado se lo dice al cabo, el cabo al sargento, el sargento al brigada y así. Al final el sol no sale fuera a las 6 de la mañana, sino sale dentro de
del gimnasio, ¿verdad? A las 9 de la noche. Quiero decir que el rumor es eso, tiene esa cosa de mala, ¿no? Que siempre se lanzan mentiras a ver qué es lo que sale, ¿no? Porque a lo mejor tirando del ovillo se llega al inicio de la madeja. Claro, es que ahí, Pedro, creo que es muy importante, ¿no? Yo decía, yo defiendo la práctica esta como elemento terapéutico, pero vamos ahora al contenido. Es decir, evidentemente el rumor genera adversidad. Es decir, cuando una persona recibe todo ese tipo de información nefasta sobre su persona, mentiras sobre su trabajo, su imagen o su familia, lo que sea, lógicamente el rumor se convierte en un arma arrojadiza, pero, y acabo, arrojadiza que hace que quien lo ha lanzado se sienta muy superior al otro, y por eso funciona el chafardeo y las desgracias. Es decir, la jugosidad de la sangre ajena en este tipo de cosas así triviales hace que uno diga, mira, este está peor que yo. En el fondo y están peor que yo, ¿no? No obstante, hay una gran máxima que dice, quien siembra vientos recoge tempestades. Por consiguiente, al que lanza chismes, chafardeos, rumores infundados, que se ande con mucho cuidado porque podría ser víctima también de esos rumores, de esos chafardeos, ¿no? Con lo cual, no hagas lo que no quieres que a ti te hagan, ¿no? Si tenemos que dar alguna información, no se puede herir a la gente por el mero hecho de herir, ¿no? Y los rumores son malos consejeros y sobre todo son malos amigos en ese caminar en nuestro crecimiento personal. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo Tierra de Sueños. Y felices fiestas a todos. Felices fiestas, Pedro. Buenas noches.